solo hacemos una sencilla oración pidiendo su dirección y damos inicio inmediatamente a la serie de este tiempo que vamos a tener de las enseñanzas acerca de la oración. Así que por favor, si usted quiere y lo prefiere, puede doblar sus rodillas, puede ponerse de pie, puede cerrar sus ojos, puede levantar sus manos, puede hacerlo como su corazón se lo indique, en voz alta, de manera en voz baja, no sé, o con el pensamiento o con el corazón, no sé, haga usted oración de todos modos. Padre, en este momento yo vengo a pedirte en el nombre de mi Señor Jesucristo que tú seas quien bendigas a cada uno de los que en este momento están conectados a esta transmisión y que en esta hora ellos están disfrutando de un momento de adoración, pero también de un tiempo de reflexión, de un tiempo de enseñanza, de un momento en el cual recibiremos la palabra que hay para nuestra vida. Por favor, Señor, háblanos, por favor, ministranos, por favor, enséñanos. Necesitamos aprender más y más y más de ti. Señor, en esta hora pido la bendición para tu pueblo, para cada uno de los que oyen a través del mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que ya están listos para tener este momento de la palabra del Señor. Quiero pedirles de la manera más atenta que ya que usted tiene la oportunidad de iniciar hoy con esta enseñanza, quiero que sepa que hoy es la primera enseñanza de una serie que vamos a estar transmitiendo hablando acerca de la oración. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar, a tener el tema de la importancia de la oración. Así que le invito para que usted no se pierda ninguna enseñanza de esta serie. Esto le va a ayudar mucho, no solo a entender y comprender acerca de la oración, sino le va a dar mucha amplitud, le va a dar mucha bendición, pero también le va a dar a usted el poder tener una mentalidad diferente, el que usted pueda comprender lo que hasta hoy no ha comprendido acerca de la oración. Así que yo le animo a que usted no se pierda ni una sola enseñanza y verá qué importante. Cuando hablamos de la importancia de la oración, entonces estamos hablando de algo que para alguien, ojalá que para ti, es importante. ¿Y qué es eso de importante? ¿Qué es eso de importancia? Bueno, es algo a lo que nosotros le damos valor. Es algo que a nosotros nos es interesante. Es algo que pudiera ser necesario. Así que la importancia de algo tiene que ver con todo eso. La importancia tiene que ver con lo indispensable de algo. Así que yo espero que esta tarde tú vayas pensando, la oración no es meramente un ritual. La oración no es pues algo que la religión enseñó. La oración no es meramente palabras, no, sino que la oración va más allá aún de nuestro intelecto, va más allá de lo que somos como personas. La oración es algo que yo pudiera describir en este momento diciendo, es algo
tan importante, tan especial, que es, y voy a decir, es sobrenatural. Es algo sobrenatural. Y bueno, lamentablemente cuando se habla de oración, muchos empiezan a dormir porque no entienden su importancia. Muchos empiezan a cabecear porque no saben la magnitud a la que nos lleva la oración. Por eso, ojalá que usted pueda pensar hoy que usted necesita saber más de la oración para que usted se convierta en un hombre, en una mujer de oración. Quiero entrar con algunas definiciones de oración. Bueno, para todos los que son creyentes, que son cristianos, ya saben que la definición más común y más, digamos que conocida en toda la historia de la cristiandad, de la iglesia cristiana, es que orar es hablar con Dios. No sé a cuántos les gusta hablar con Dios, pero a la mayoría no le gusta, aunque dicen que es su Padre, aunque le llaman Dios y muchos Señor. Pero ni les gusta hablar con el Padre, con su Padre, ni les gusta hablar con su Dios, ni les gusta hablar con su Señor. Es que eso es tremendo, ¿no? A veces es inconcebible, pero así somos. Por eso, dije que pudiéramos tener muchas definiciones. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunión. Orar. Pero mire, si quiere anote estas definiciones, vale la pena. Una oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, o para hacer alguna petición, o simplemente para expresarle nuestros pensamientos y nuestras emociones, o también para buscar guianza y dirección de parte de Dios cuando no sabemos para dónde ir o qué hacer en un momento circunstancial de la vida. La oración es también, en una de sus definiciones, es una disciplina, y bueno, creo que es muy importante que sepa eso. Es la disciplina más importante de la vida cristiana. Ya sé que usted va a decir que el ayuno, que el estudio de la palabra, sí, pero la oración, algunos le han llamado el oxígeno de la vida cristiana, el aire que respira. Otros le han llamado la sangre de la vida cristiana, el corazón de la fe, etcétera. ¿Por qué? Porque la oración debe ser en nosotros la disciplina más importante de la vida cristiana, y debe ser una necesidad que debemos de veras tener nosotros, y estar apasionados, ser apasionados por la oración. Así que yo espero que esta tarde usted sepa que la oración debe ser no solo una devoción, sino también debe ser su pasión. Pues una oración es una súplica, una oración es un ruego o una deprecación a Dios. Una oración es un conjunto de enunciados de que el creyente, o con lo cual el creyente se dirige a Dios. La oración, en una de sus definiciones, es la acción de orar mental o vocalmente. Todo esto tiene que ver con oraciones, son, digamos que definiciones o conceptos de la oración, o significados, como tú quieras llamarle, tiene que ver con todo eso. Y que quede claro, estoy hablando de oración, no estoy hablando de rezar ni de rezo. Yo no rezo, yo oro. Yo quiero que hoy te quede claro, rezar es repetir una oración de memoria 2 o más veces. Alguien dijo que desde la primera repetición ya es rezo. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar no de rezar. Hay
oraciones en la Biblia muy hermosas, muy bonitas, que pudiéramos rezar, es decir, repetir. La palabra rezar es repetir, quiere decir repetir. Entonces, escúchame bien, hay oraciones en la Biblia que tú pudieras repetir, pero Dios nunca nos ha dicho que repitamos oraciones, es decir, que recemos. Dios ha dicho en su palabra que oremos. Así que yo te quiero animar desde este momento para que seas un hombre o una mujer que ora y que ora. Ya decíamos que orar es hablar con palabras, con tu pensamiento o con el espíritu, pero debes de orar tú a Dios. Que sean tus propias palabras, que sean tus propias necesidades, que sean tus propias peticiones, para que sea una oración a Dios, según el momento, según la circunstancia, según la situación. Seguramente tendrás palabras para que tú hables con tu Padre, con tu Dios, con tu Señor, como tú te quieras dirigir a Él, pero habla con Él, por favor, porque eso es orar. Y es tan importante la oración que personajes de la historia muy importantes también, muy famosos, como el físico aquel llamado Albert Einstein, un personaje importante de la historia, que se dice que fue maestro en una gran universidad de los Estados Unidos de América, y que siendo maestro de esa universidad, algunos alumnos que tenía que estaban estudiando un doctorado, uno de ellos estaba muy preocupado porque se llegó el momento de hacer la tesis y él estaba muy revuelto en su mente y no sabía pues sobre qué fundar su tesis, sobre qué iba a investigar o hacer acerca de lo que él tenía que presentar como tesis. No tenía definido qué tema usar, sobre qué asunto ir, sobre qué dirección tomar para hacer y elaborar su tesis. Y concurrió al maestro y le dijo a Albert: profesor, estoy preocupado porque todavía no tengo definido sobre qué basaré mi tesis. Y entonces este físico le dice al universitario, al que iba a terminar su doctorado: es muy sencillo. Mira, si no tienes nada definido, yo te invitaría a que hagas algo que creo que sería muy importante y que vas a ser el primero que puede hacerlo. Porque mira, yo estoy convencido, le dijo, de que si hay algo que la ciencia debiera investigar o debe de investigar, es la oración. Yo quiero que tú hagas una tesis sobre la oración. No sé si sepan de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, pero esta es una de las universidades más importantes que hay a nivel mundial. Una de las 3, 4, 5 universidades importantes del mundo. Esta es una de ellas, donde este personaje le dijo a este alumno que debiera investigar en ese nivel acerca de la oración. La pregunta es: ¿por qué un personaje, un físico como Albert Einstein quiso que se investigara acerca de la oración? Seguramente por todo lo que ha leído acerca de la oración, seguramente por todo aquello que le habían dicho o que él mismo había visto o que él había experimentado acerca de la oración. Porque la oración juega un papel sumamente importante, más aún de lo que nosotros logramos imaginar, en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida del hombre de Dios. Por eso, en esta tarde, yo quisiera primero que nada ver por qué
es importante y para qué es importante la oración, porque estamos hablando de su importancia. Ya hablé de este personaje que instó a su alumno a que él hiciera una tesis sobre la oración. Qué impresionante. Yo te invito a ti, tomando estas palabras, a que empieces a hacer una tesis de la oración. Ojalá lo hagas, porque sumamente es importante. Mira, yo te voy a hablar en este momento por lo menos de unas 7 cosas, 8, 9, 10, 11, no sé, 12 o más cosas del por qué y para qué es importante la oración. Si quieres anotarlo, anótalo. Mira, número 1, la oración es importante porque cuando tú oras es el momento donde tú vas a estar con tu padre, con tu papá. Y cuando el niño va a estar con su papá o va a llegar a su papá o va con su papá, es el momento deleitoso para él, de gusto, de alegría, de entera satisfacción, porque va a estar jugando con papá, platicando con papá, etcétera. Así que, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, porque la oración es una plática entre el hijo y el padre. Por eso cuando Jesús enseñó a orar a los apóstoles, a los discípulos, les dijo, ustedes deben orar así. Y les puso el modelo de la oración que todos conocemos, como el Padre Nuestro. Y dice así, se le denomina así, porque así inicia la oración. Inicia, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea que, dije, la oración es el momento donde el hijo habla con su padre, donde tiene una plática con su Dios. Muy bien, en tercer lugar, la oración es importante porque es el momento, o es un momento pequeño a lo mejor, pero es el momento de intimidad, de íntima comunión con tu Dios, donde vas a estar en un momento importante en los brazos de tu Dios, donde vas a experimentar su presencia y donde vas a también tener el apapacho de tu Padre. Es importante la oración, en cuarto lugar, porque es la forma, la manera de buscar a Dios. ¿Tú quieres buscar a Dios? A través de la oración lo puedes hacer. Por eso dice la Biblia, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. O sea, qué bueno que aprendamos a buscar a Dios. En quinto lugar, es importante para pedir a Dios por todas nuestras necesidades. Así que la oración es muy importante. Es el medio por el cual tú vas a pedir, a solicitar, a suplicar, a rogar por algo que tú necesitas. Y por ejemplo, en este tiempo tenemos que orar. Por cierto, me están pidiendo que hagamos oración porque hay una familia por ahí que está empezando a sentir cosas feas, me dicen, que tiene que ver con los síntomas de lo que hay ahorita en este momento del mundo, en el mundo, en esta pandemia tremenda. Y están diciendo, mandaron apenas un mensaje diciendo, pastor, ore por toda mi familia porque todos estamos sintiendo lo mismo. Nomás imagínense, y es una familia más o menos numerosa. Pero tenemos el recurso, se llama oración. Así que es importantísimo. Ahorita nosotros vamos a orar. Es más, yo le invito para que al final de esta enseñanza nos unamos en oración todos los que están aquí y vamos a orar por la familia que me está pidiendo en específico porque se ore por él, pero vamos a pedir por todos los enfermos porque Dios, de verdad, cuando oramos, Él hace milagros. Usted lo va a ver más adelante. Así que la oración es muy importante, pero también es importante para darle gracias a Dios. No sé a cuánto les gusta dar gracias cuando les hacen un favor, cuando les dan algo. Hermanos, generalmente el mundo no le agradece a Dios los favores, ni siquiera la vida o el aire que respira. Nosotros tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Así que
le sirve la oración para darle gracias a Dios, para alabarlo también. Y es importante la oración porque a través de la oración usted puede interceder por otros, como lo vamos a hacer al final de esta enseñanza. También, en octavo lugar, la oración es importante. ¿Qué cree? Porque es un mandato de Dios, de nuestro Padre, en quien creemos. Así que allá en Jeremías capítulo 33, versículo 3, hay un texto que pues muchos lo conocen, lo saben de memoria. Pero ponga atención a lo que dice ahí. Mira, el texto dice a la letra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, que tú no conoces, que tú no entiendes. Pero clama a mí. El Señor está diciendo que clamemos. Clamar es orar, orar es clamar, orar es pedir. Así que tenemos que clamar y esta noche vamos a clamar. Así que es importante porque es un mandato divino. Hay un versículo también muy conocido, sumamente conocido. Estos son los dos textos más conocidos, creo, por el creyente. Primera de Tesalonicenses 5:17 es el otro texto. Usted lo sabe. Es el texto más pequeño, creo, de la Biblia. ¿Cómo dice? Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué le parece? Entonces la oración es importante porque además es un mandamiento divino. Así que todo mandamiento es importante y la oración no menos. Así que ojalá que usted pueda realmente entender que tenemos que empezar a orar y a orar y a orar y seguir orando más y más aún. La oración es importante. Según Lucas 22:40, vamos a ver Lucas 22, déjeme leerlo porque creo que vale la pena. Espero que sea ese el versículo, porque luego mi secretaria se le atraviesan los dedos. Pero vamos a ver. Dice el texto: cuando llegó a aquel lugar, ¿qué les dijo? Orad para que no entréis en tentación. Fíjese bien, orad para que no entréis en tentación. Qué importante esta oración del Señor para los discípulos. Ustedes tienen que orar. La verdad es que ellos no oraron y por eso minutos más tarde llegó una turba impresionante, así, impresionante, para prender al Señor Jesucristo, pero con los primeros que se toparon fueron con los apóstoles. Y como los apóstoles no habían orado, entonces, número 1, sintieron miedo. Número 2, quisieron correr y empezaron a correr. Número 3, los empezaron a agarrar y los empezaron a golpear. Número 4, empezaron a defenderse con sus manos y pies. Y número 5, por ahí había alguien que traía una espada y hasta la espada sacó y le dice la Biblia que le dio un espadazo tirándole bien a la cabeza, nomás que no era muy diestro el apóstol Pedro, y le dijo un guerrerense, le erró. Y entonces al errarle no le dio exactamente al cuello, sino nada más le voló una oreja. Pero justo el Señor apareció en ese momento y le dijo: hey Pedro, vuelve tu espada a su vaina, no hagas eso. Yo creo que también le dijo: ya ves, te dije que oraras para que no cayeras en la tentación. Hay de todo tipo de tentaciones. Y en este momento yo espero que usted entienda que si oramos vamos a estar prevenidos, vamos a estar listos para poder enfrentar lo que sea. Así que la oración es importante también para no caer en tentación. La oración es importante para ser guardados del mal. Usted sabe que
la oración del Padre Nuestro dice, mas líbranos del mal. ¿Se acuerda que una de las cosas últimas de la oración que el Señor hizo enseñando a sus apóstoles a orar fue diciendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal? Cuando tú oras, puedes tener el recurso de oración para que no seas ganado, que no seas atropellado por el mal, por el maligno. Así que quiera Dios que pues a partir de hoy tú puedas realmente empezar a orar. Ve qué importante es la oración. Pero yo quiero ir ya a enfilarme a la recta final. Creo que me queda media hora, pero no importa, o sea, voy a usar unos minutos más. Mire, según lo que vamos a ver, nos va a instar a entender la importancia de la oración, ya que lo que vamos a leer es lo que la Biblia dice al respecto de algunos personajes, de cómo ellos tenían la oración o cómo es que ellos veían o vivían el asunto de la oración, cómo es que ellos practicaban la oración. Alguien dijo que en la pasión de alguien se va a manifestar lo que realmente es. Así que, vamos a ver. Sin más preámbulos, quiero que tú sepas. Este primer testimonio que nos va a ayudar, el primer testimonio que vamos a leer de un hombre, de un profeta llamado Daniel. Por cierto, en el libro del profeta Daniel, Ezequiel, Daniel, si usted no sabía, en la Biblia hay un libro que se llama Daniel, que escribió el profeta Daniel. Busque el capítulo 6 y versículo 10 y escuche lo que voy a leer o léalo ahí también usted. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Cuando el rey Darío quiso impedir que el profeta Daniel orase por influencia maligna por ahí, e impuso y dispuso de que nadie orare a otro Dios que no fuera a él. La Biblia dice que el profeta Daniel, que acostumbraba a orar, como ya leí, 3 veces al día. ¿Ya oyó? ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Y él acostumbraba, tenía una forma muy, muy especial de él. Cuando iba a orar, no hacía como la mayoría hacemos, que nos encerramos. Él entraba a su recámara, pero abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, en dirección hacia el oriente, y entonces desde ahí oraba, pero lo hacía de rodillas. Me imagino que levantaba sus manos, no sé, o postraba su frente a la tierra, pero lo hacía 3 veces al día. Eso habla de que para el profeta Daniel orar era sumamente necesario, además de importante. Así lo manifestó él, con esa forma de orar. Tenemos un hombre, profeta también, y que en el libro primero de los Reyes, capítulo 17,
versículo 19, leemos algo que vale la pena que hoy le pongamos cuidado. Voy a leer a partir del versículo 17, perdóneme. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Y ella dijo a Elías, el profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjate de qué lo estaban culpando al profeta. Él le dijo: dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, escuche esto, clamando es orando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Subraya esa palabra, y clamó a Jehová, es decir, oró. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y escuche esto, por eso la oración es sumamente importante. Y Jehová oyó la oración de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué impresionante. Una oración y resucitó el niño. Elías era un hombre de oración. Y ese hombre, cuando oraba, bueno, la Biblia dice que un día oró para que no lloviera y no llovió. Así. Otro día oró para que lloviera y llovió. Ahora oró por el niño para que resucitara y resucitó. Es decir, él no era de los que decían: pues yo oro y lloro y nada pasa. No, es que la oración de algunos les está mal, por eso no reciben respuesta. Ya aprenderán cómo hacer oraciones efectivas. Les voy a enseñar más adelante, pero vean esto, qué impresionante. Ahora, en tercer lugar, hay otro personaje que también oraba. Los grandes personajes de la historia cristiana son personajes que llegaron hasta donde llegaron porque eran hombres de oración. Mire, Hechos 10:9, Hechos de los Apóstoles. Ojalá que lo pueda buscar. Hechos de los Apóstoles. El capítulo número 10. Hechos 10. Voy a leer esto que dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bueno, ahí está toda una historia de lo que sucedió allá en la azotea donde Pedro había estado hospedado esa noche, y que temprano él se había levantado y mientras le estaban preparando de comer algo por ahí, algo de comer, él dijo: espérame, mientras termine, yo voy a subir allá arriba porque quiero orar. No sé cuántos lo acostumbran. ¿Cuántos dicen: antes de comer quiero orar? ¿Cuántos dicen como Daniel, en medio del peligro y de las amenazas, yo quiero seguir orando las 3 veces? O como Elías, que cuando oraba siempre Dios le respondía. Pero no solo eso. Marcos capítulo 1, vamos a hablar, ya hablamos de dos profetas, ya hablamos de un apóstol, podemos hablar muchos ejemplos, pero el tiempo nos faltaría. Pero hoy vamos a hablar de alguien importante, vamos a hablar de Jesús. Marcos
capítulo número 1. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la oración? Mira, capítulo 1 de Marcos. Si lo encuentra, diga amén y lea ahí en su casa, ahí donde está, o por favor escuche con atención. Así dice la Biblia en el capítulo 1 de Marcos, versículo 35. ¿Ya lo tienes? Bueno, voy a leer. La palabra del Señor dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira el Señor Jesús. A diferencia del apóstol Pedro, que le estaban preparando un almuerzo y se subió a orar, el Señor Jesús, dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto habla de que todavía el sol no salía, no eran las 6 de la mañana. Y cuando dice que era muy oscuro, pues tampoco eran las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana ya el resplandor del alba ya hace claridad, pero era muy oscuro, así dice. Es decir que, no sé, ahí me gusta para que este santísimo Señor Jesucristo se parara alrededor de las 3 de la mañana y pasaba toda la mañana orando. Y no crea que se regresaba como algunos a la cama a dormir, sino que ya le seguía la vida, el trabajo, que era tanto lo que el Señor hacía. Así que vea la importancia de la oración en la vida de Cristo. Para Cristo era tan importante levantarse a orar, aún siendo muy oscuro en la mañana. También el mismo Señor Jesús, en el capítulo 5 de Lucas, un poquito adelantito de donde estamos, en Lucas capítulo 5, leemos en el versículo número 16, 5:16 de Lucas, espero que así sea, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si tú lees aquí un poquito atrás el antetexto o el contexto de esto, es que Jesús ahí sana a un leproso, que le rogaba que le sanara y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo: pues sí, quiero que sea limpio. El instante fue limpio y le dijo: no voy a decir a nadie que te sané, pero él ve, hace esto y aquello y lo otro. Pero dice que la fama del Señor se extendía por todos lados más y más, y se reunía muchísima gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero para él no era tan importante eso de hacer milagros, no era tan importante eso de sanar a los enfermos. Los sanaba ya. Alguien le dijo: quiero que tú me limpies. Dijo: pues quiero, limpia, sé limpio, punto. Pero él se apartaba a los lugares desiertos, pero se apartaba para orar. Ojalá tú busques lugares solos donde tú y Dios puedan entrar en comunión. A veces nos gusta orar en público, ahí donde toda la familia nos ve, donde toda la iglesia nos mira, para que vean que oramos. Más adelante en uno de los temas vamos a aprender de la oración en secreto, como lo hacía el Señor en los lugares desiertos. Oraba, así que oscura en la mañana, muy oscuro, lugares desiertos para orar. Otro ejemplo de Jesús, Lucas 6:12. Vamos a ver aquí. Otro ejemplo es que Jesús oraba y en el versículo 12, fíjate lo que dice: en aquellos días él fue al monte, ¿a qué fue? A orar. Pero miren lo que dice el final del texto: y pasó la noche orando a Dios. ¿A quién oraba el Señor Jesús? A Dios, al Padre, a su Padre, a nuestro Padre. Pero él no oraba 1 minuto, 5 minutos como nosotros y ya estamos cansados o ya no nos salen palabras. No, él no oraba 1 hora como algunos. Hay
quienes dicen, yo no logro orar 3 horas. Oh, qué bueno. Jesús duraba 3, 4 horas en la madrugada orando, pero luego se pasaba toda la noche orando a Dios el Padre. Toda la noche sin parar. Dice por ahí un cántico. Pues sí, cantando, pero orando se la pasaba mi Señor toda la noche sin parar. Yo quiero terminar hoy hablando de la iglesia. Según la Biblia, la historia bíblica que se encuentra, la historia de la iglesia en la Biblia, capítulo 12 de Hechos, 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese que cuando la iglesia inicia con mucho auge y poderío, milagros y maravillas, pero también en este inicio la iglesia del Señor sufrió muchas cosas, las persecuciones más terribles que pasaron en la historia. Sin embargo, la iglesia se caracterizó por ser una iglesia de oración. Por eso cuando usted lee la Biblia en el libro de los Hechos, usted encuentra tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios. Pero sabe, esto se ve por causa, escucha bien, por causa de la oración. Era una iglesia de oración. ¿Sabe por qué hoy no hay milagros? No se ven tantos milagros. Hay alguno que otro milagrito por ahí. Hay alguna que otra maravilla que pasa. Y qué bueno por eso. Hay algunas que otras respuestas a las oraciones. Pero es porque no somos una iglesia que se caracterice por orar. La iglesia de estos tiempos creo que se está caracterizando por formar grupos musicales. Todo el mundo que llega a la iglesia quiere tocar, aunque sea la batería o aunque sea el teclado, no sé, algo. O si no, aunque sea, quieren estar ahí parados para cantar. Pero llámalos a orar. Y ahí está el problema. Tenemos que aprender y entender hoy. Si queremos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos, si queremos ser la iglesia de bendición, si queremos ser la iglesia de bendición al mundo en el que vivimos, al pueblo, si queremos ver respuestas de Dios en milagros, señales, prodigios, sanidades, si queremos que Dios obre poderosamente, sobrenaturalmente en nuestra vida, si queremos ver la gloria de Dios en este tiempo, necesitamos, como dijo el hermano Billy Graham, cuando dijo que el secreto del éxito son 3 cosas. Número 1, dijo él, es la oración. Y número 2, dijo él, es la oración. Y en tercer lugar dijo, ya lo saben, es la oración. Y hermanos, a menos que oremos, como decían los misioneros moravos. Estos misioneros moravos, se dice, eran misioneros del siglo 17, 18 de nuestro tiempo. Estos misioneros tenían una frase, un dicho muy importante, lo voy a mencionar en esta ocasión. Y ellos decían, es que nada funciona en esta vida, nada funciona a menos que alguien ore. O sea, ¿por qué no funcionan las cosas en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Algunos parientes de algunos cristianos han dicho, no cambia.
Otros a mí me han dicho, es que no sé, yo no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no hay oración. Dije al principio que la oración es una disciplina de la vida cristiana, y la más grande y la más importante de la vida se llama oración. Si queremos que sucedan cosas en nuestra vida, si queremos que suceda algo en nuestra familia, a veces estamos en la rebatinga de esto, lo otro, aquello. Mejor doblemos la rodilla como Daniel y empecemos a orar. Empecemos a clamar, empecemos a madrugar para orar, empecemos a pasar noches de oración con el Padre y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder moverse en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean, y Dios te va a usar donde quiera que vayas y donde quiera que estés, porque es promesa fiel y bien clara está. Así lo leímos. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Así que a la luz de lo que hoy aprendimos, podemos decir que la oración es de suma y vital importancia. Empecemos a orar a partir de hoy mismo, de este momento. Es más, voy a cumplir este momento que había prometido de orar al final de esta enseñanza, y voy a orar justamente por ti, hermano Isaac, y por tu familia, porque Dios los levante, porque Dios obre un milagro si es necesario, y voy a orar por todas las peticiones y necesidades. Así que ahí donde te encuentras, ahí donde estás, desde ahí yo quiero invitarte para que tú empieces a orar mientras yo estoy orando al Padre por ti. Oh, por favor, tú habla con tu Dios, dile lo que tú quieres, pide lo que tú necesitas, lo que tú deseas. Y escrito está que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre la puerta. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, para siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.